Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Y el tema de hoy es pelea la batalla como se debe. En otras palabras, estamos llamados a pelear la batalla como se debe. Muchas veces nosotros peleamos la batalla mal, pero estamos llamados a pelear una batalla bien. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué razón? Porque la verdadera batalla espiritual, tenemos que saber cómo tenemos que pelearla. Vamos allá, vamos a ver. Dice la palabra del Señor así en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora fíjense, vamos a ver una cosa, vamos a ir rápidamente, ahí vamos a ver lo siguiente, vamos a ver. Si miramos tú y yo cada día nosotros, vamos a darnos cuenta de una realidad. Nos vamos a dar cuenta que cada día nosotros como creyentes estamos en un combate, estamos en una batalla. Y esta batalla no es una batalla natural. Diariamente estamos enfrentando una batalla que es espiritual. Sin embargo, tenemos que saber, que tenemos que reconocer que este enfrentamiento existe. Y este enfrentamiento tenemos que aprender cómo tenemos que enfrentarlo. Porque muchas veces lo enfrentamos de una manera incorrecta. Sin embargo, tenemos que comprender que para combatir esta batalla, tú y yo tenemos que usar las armas correctas. ¿Y cómo podemos usar las armas correctas? Para eso tenemos que saber con certeza lo que la palabra del Señor nos dice. Y Pablo aquí cuando le habla a Timoteo, le habla dos cosas fundamentales. Primeramente, le habla de ¿qué? De la certeza de que existe una batalla espiritual. Y lo segundo, ¿cuál es el modo correcto de librar esa batalla espiritual? Lo vamos a ver hoy. Primero, vamos allá. El primer punto de hoy es la certeza de que estamos en una batalla espiritual. Y como si miramos lo que hemos visto anteriormente, en los mensajes anteriores sobre la carta, el motivo principal por lo cual Pablo insta a Timoteo a quedarse en Éfeso, primeramente, es por la amenaza de que en la iglesia de Éfeso habían entrado falsos maestros que estaban dañando la iglesia. Y Pablo le insta a Timoteo a quedarse en Éfeso para que él enfrentara esta batalla. Timoteo tenía que enfrentar todo este tipo de herejías que estaban entrando dentro de la iglesia. ¿Y esto por qué razón? Porque esto podía provocar dentro de las congregaciones situaciones difíciles. Y por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que estar en Éfeso y tienes que estar allí para enfrentar este tipo de batalla. Ahora, si miramos el mensaje anterior, tenemos que recordar que Pablo introduce del versículo 12 al versículo 17, Pablo habla acerca de su propio llamado. Si miramos desde el comienzo del capítulo 1 al principio de la epístola, Pablo ya viene hablando de por qué envía a Timoteo acerca de las herejías, acerca de los falsos maestros. En el versículo 12 al 17, Pablo se detiene y habla de su ministerio. Y ahora en el 18 retoma nuevamente el tema. ¿Y qué quiere decir esto? Pablo regresa al tema que había planteado al inicio del capítulo porque era sumamente necesario. Ahora, vamos a ver qué pasa aquí. Pablo tenía tan presente que la existencia de una batalla en la vida del cristiano era tan real
que le escribe a Timoteo para decirle: Timoteo, tú no puedes estar desapercibido. Tú estás en Éfeso, pero tienes que saber cómo tú tienes que pelear allí. Porque Pablo conocía bien a Timoteo. Pablo sabía quién era Timoteo. Pablo conocía que Timoteo tenía situaciones en su vida que tal vez Timoteo tenía debilidades en su vida. Pablo sabía que Timoteo tenía situaciones en las cuales tenía problemas de salud. Pablo sabía que Timoteo era una persona tímida. Por eso le dice: en cuanto a tus muchas enfermedades, tus malestares de estómago. En otra ocasión le dice: nadie tenga en poco tu juventud. En otra ocasión le está diciendo Pablo a Timoteo, dice: Timoteo, ¿sabes qué? Tú sé ejemplo en todo, en palabra, en fe, en conducta. Timoteo, da testimonio de mí y del Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé que Pablo conocía bien las debilidades de sus discípulos. Y ahora Pablo entra y le dice: pero ahora yo te doy un mandamiento. Yo te doy un mandamiento, hijo mío, Timoteo. Y ¿sabes? En aquella época, la expresión mandamiento, ¿qué cosa era? Era un ámbito militar. Era algo que estaba diciendo: yo te doy un mandamiento como un soldado raso, pero como un capitán se lo da a él. Era algo que estaba diciendo: yo te estoy transmitiendo un mandamiento y te estoy diciendo algo directo de que tú tienes que hacer esto. ¿Entiendes? Vamos a la epístola, vamos allá. Le está diciendo: este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo. ¿Qué está diciendo? Yo te estoy diciendo que así mismo, como yo le estoy diciendo como un capitán, no soy yo. El mismo Cristo te está diciendo que conforme a las profecías que fueron dadas acerca de tu ministerio, tú milites en cuanto a ella. ¿Qué está diciendo? Pelea la buena milicia. Milita conforme a esa buena milicia. En otras palabras, Timoteo tenía que enfrentar ¿qué cosa? Timoteo que tenía que enfrentar a los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Timoteo que tenía que enfrentar ¿a quién? A las falsas enseñanzas, y no eran cualquiera. Tenía que enfrentar el gnosticismo, tenía que enfrentar a aquellos que venían diciendo que la resurrección ya había sucedido. Tenía que enfrentar disímiles cosas. Y ahora Pablo venía con un mandamiento difícil, un mandamiento que era imperativo. Y en medio de todo aquello le dice: tú tienes que pelear bien. Pues así mismo hoy nosotros, hermanos, tenemos que saber que en medio de nuestra vida cristiana también tenemos desafíos, tenemos una batalla espiritual. Tenemos una batalla en la cual tenemos que pelear diariamente en un mundo en el cual está lleno de conflictos, en el cual está lleno de ideologías, en el cual está lleno de herejías que se levantan diariamente, en el cual está diciendo que hoy hay ángeles y arcángeles, en el cual está diciendo que hoy tú y yo podemos ser dioses también, en el cual está diciendo que hoy tú y yo podemos lograr lo que querramos si solamente pensamos en eso. Y en medio de todo eso, la palabra nos dice: te encargo, te ordeno, te digo que tenemos que pelear la buena milicia. Que milites en ella, que lo hagas bien. Eso lo dice la palabra nosotros hoy. Que no mires tus debilidades. Timoteo no podía mirar sus debilidades ahora. Pablo le encarga que ponga sus debilidades como: Timoteo, sé que tienes debilidades, pero Timoteo, ¿sabes qué? Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. ¿Por qué? Porque Pablo la mira y mira lo siguiente: Timoteo, tienes que saber que tienes que mirar y pelear la buena milicia. Y cuando dice pelear la buena milicia, se deriva de ¿qué? De que tienes que hacer una estrategia. Esto es estrategia. Esto es estrategia, Timoteo. Y como es estrategia, tú tienes que saber que esto es un enfrentamiento
total, un enfrentamiento radical, un enfrentamiento puntual. Esto es una campaña militar, y una campaña militar, hermano, no es una campaña de una sola batalla. Un enfrentamiento militar, una campaña militar, son varias batallas, son varias luchas seguidas. Y Timoteo tenía que estar en una batalla tras otra. Y muchas veces ese es el llamado que tú y yo enfrentamos. Muchas veces esas son las batallas que tú y yo enfrentamos. Cuando Dios nos llama a nosotros al ministerio, cuando Dios nos llama a ti y a mí a la vida cristiana, no nos llama solamente a vencer una batalla. Nos llama a vencer muchas batallas. Nos llama a vencer disímiles batallas. Batallas en la familia, batallas en la economía, batallas en el trabajo, batallas con los hijos, batallas en todas las áreas. Y a Timoteo hoy Dios le estaba diciendo ahí, estaba diciendo, ¿sabes qué? Milita esta buena milicia. Tienes que militarla, Timoteo. Milita. Lo tienes que hacer con una estrategia. Hay una batalla a la cual tú tienes que vencer una tras otra. Porque tú puedes vencer una batalla, ya se acabó. Pero eran varias batallas que Timoteo tenía que vencer. Ahora, ¿y por qué razón? Porque Timoteo, su llamado no estaba ligado a un llamado de hombres. La Biblia dice en el verso 18, te encargo para que conforme a qué. ¿A qué? ¿Tiene el texto ahí? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por qué. Milites por ella. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo tenía un llamado. Ese llamado no era un llamado de hombre. Ese llamado era un llamado de Dios. Y conforme ese llamado que Timoteo había recibido, ahora Timoteo tenía que militar conforme a las profecías que había recibido de parte de Dios para su ministerio. La Biblia no nos dice qué profecía había recibido acerca del llamado. La Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Búsquelo si quieren. Pablo le dice, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? Mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, esto no quiere decir ahora que tú y yo podemos recibir un llamado mediante profecías o mediante un profeta. En el tiempo de Timoteo sí lo podía recibir porque en ese tiempo sí estaba activo el ministerio profético. Porque el canon no estaba cerrado, el Nuevo Testamento no estaba completo. ¿Entiendes? Es decir, no teníamos la Biblia entera. Y por esa razón todavía Dios tenía profetas que le hablaban al pueblo. Pero tú y yo hoy no tenemos la necesidad de un profeta porque ya hoy no está activo el ministerio profético. De hecho, la Biblia no dice cuáles eran no nos dicen cuáles eran las profecías que dijeron de Timoteo, pero sí hay comentaristas que dicen exactamente que estas palabras proféticas probablemente apuntaban hacia un servicio que Timoteo tenía que hacer y apuntaban a que dentro del reino de Dios Timoteo iba a recibir ¿qué? Dificultades y que enfrentaría muchas adversidades y que también esta profecía decía que tendría el respaldo de Dios. Yo te voy a decir algo. El llamado que tú y yo tenemos no tampoco es un llamado de hombre. No es un llamado de hombre, es un llamado de Dios. Como dije anteriormente, ya hoy en día no hay profeta. Porque tenemos ¿qué? Tenemos la Biblia entera. ¿Y por qué no hace falta profeta hoy? Porque si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, la Biblia no nos habla ahora de qué. De que es necesario que haya un rasgo profético para la evidencia del llamado. Después el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice claramente: el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea como irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso, pero en ningún momento ¿qué dice? No dice que tiene que tener no dice que tener un profeta y profetizarle para el ministerio, ¿sí o no? ¿Lo dice? No lo dice. Entonces el ministerio profético no tiene que venir a evidenciar un llamado hoy en día,
Si no, Pablo hubiera venido, hubiera puesto, tiene que venir un profeta, evidenciarte ahora el llamado profético a tu vida. Eso pasó con Timoteo porque en ese tiempo no estaba el canon del Nuevo Testamento. Eso ya ahí queda claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que dice aquí el texto, lo que nos quiere decir el texto es que Timoteo tenía que tenía que comportarse de tal manera que tenía que vivir conforme a lo que Dios había dicho de él. Pablo está diciendo, tú tienes que militar, tienes que caminar conforme a lo que Dios ha dicho de ti para que vivas en esta milicia. Timoteo, tienes que caminar bien, tienes que hacer las cosas bien, tienes que moverte conforme a lo que Dios ha dicho de ti. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que saber algo, tú y yo tenemos que movernos y vivir en esta tierra conforme a lo que Dios dijo en su palabra que teníamos que hacer. Muchas veces no hacemos lo que la palabra dice. ¿Estamos peleando bien la buena milicia? Estamos caminando conforme a lo que Dios dice en su escritura. Ella dice la palabra. ¿Cómo tiene que ser un ministro del Señor? Irreprensible. Marido de una sola mujer. No pendenciero. No dado al vino. No altancioso. No. ¿Te das cuenta? Vivimos como eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos una vida en santificación. ¿Sí o no? Amén. Que nos apartemos ¿de qué? Del mundo, de todo lo que sea, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas, porque todo lo que hay en el mundo no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo está diciendo, Timoteo, tú tienes que militar conforme a la milicia en la cual tú fuiste llamado. Porque si queremos vencer la batalla en la cual tú y yo estamos, no podemos jugar a ser cristianos de madera o a ser cristianos de papel. Entonces, muchas veces pensamos y tenemos el concepto de que solamente nosotros los cristianos no pasamos por conflictos. No, todos pasamos por conflictos. Todos pasamos por pruebas difíciles. Todos pasamos por adversidades. Todos pasamos por difíciles momentos. El cristiano que no sufre, hay que analizar su vida. ¿Por qué razón? Dice, no vamos a sufrir, aquí no sufrimos. No, todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por luchas en nuestra vida. Si usted se cree que porque usted y yo somos creyentes y no sufrimos estamos mal, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo una cosa, que la única verdad que podemos entender es esta, que para entrar en el reino de Dios, ¿qué vamos a tener? Vamos a pasar tribulación, no podemos engañarnos. Pablo estuvo en naufragio, Pablo fue azotado 40 veces menos una. Pablo estuvo donde fue azotado, fue apedreado, fue perseguido por los de su nación, fue perseguido por quién, por los gentiles. Pablo tuvo situaciones dificilísimas y Timoteo tenía que enfrentar situaciones también. Tenía que enfrentar a Alejandro, tenía que enfrentar a Emineo, a Fileto, a toda esta gente. Porque lo único que nos va a capacitar a nosotros para tener una vida y un carácter estable son las pruebas. Muchas veces queremos el ministerio de ¿qué? De la felicidad. Si queremos un ministerio de felicidad, yo te digo una cosa hoy muy real. La Biblia no nos promete un ministerio de felicidad. ¿Qué le dijo Dios a Timoteo en su palabra? Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué dice más? ¿Qué dice más? No. Voy para allá. Mira, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso te encargo ¿a qué? A que tú le enseñes a otros, a que ellos también enseñen. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo tiene que ser? Esto es una batalla. Pelea, esfuérzate.
enseña a otro, que enseñen también a otro. ¿Entiendes? Amén. Enseña. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, algo que tenemos que entender. Fíjate, Pablo era una persona que cada vez que le hablaba a Timoteo le hablaba para exhortarlo, para animarlo, porque muchas veces Timoteo como que tendría a titubear. Timoteo tendría a titubear, pero ¿sabes qué? Qué bueno que siempre hay alguien que viene a animarnos, que viene a darnos ánimo, a confortarnos, a decirnos todavía tú puedes. Y si vamos allí rápidamente, vamos allá, a Romanos capítulo 15, verso 30. Vemos que Pablo en todo momento era un hombre que confiaba en la oración. La única forma en la cual tú y yo podemos verdaderamente vencer esta batalla espiritual no es de cualquier manera. Tú y yo podemos vencer esta batalla ¿cómo? Orando. Son las imágenes preferidas del apóstol Pablo. Si vemos todas las cartas de Pablo, Pablo siempre escribe como: os ruego que luchéis juntamente ¿con quién? Conmigo. ¿En qué habla? Orando a Dios. Si vamos a 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, dice Pablo, aunque vivimos ¿en qué? En esta carne, no militamos según la carne. Mira, ¿sabes qué cosa? Pablo sabía lo que era militar en esta milicia. Pablo dice, yo les ruego que ustedes me ayuden, que ustedes oren conmigo en esta milicia. Cuando tú y yo estamos en la milicia, tenemos que saber que una de las armas es la oración. Pablo dice, vivimos en este cuerpo, pero no militamos según este cuerpo. Cuando tú y yo estamos, hermanos amados, militando en la milicia de Dios, tú y yo tenemos que entender que no militamos en la carne. Que las armas de nuestras milicias no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las armas de nuestras milicias? Las armas de nuestras milicias son la oración, la palabra. Tenemos que buscar al Señor en todo momento. Efesios capítulo 6, verso 18, del 10 al 18. La Biblia nos dice, no tenemos lucha contra qué, contra sangre ni carne, sino contra quién, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad qué, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo. ¿Qué está diciendo? Vístete de la armadura. Vístete de la armadura. Ponte el yelmo de la salvación, ponte el casco. En otras palabras, ponte el cinto de la verdad, ponte el apresto del evangelio de la paz, toma la espada del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Qué está diciendo? Si vas a pelear, pelea bien. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la buena milicia. En 2 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, Pablo escribe, ninguno que milita se arreda en qué, en los negocios de la vida. Dice Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién, aquel que lo llamó por soldado. ¿Cómo le llama Pablo a Parrodito en Filipenses 2:5? Mi colaborador y qué, mi compañero de milicia. En otras palabras, hermanos, tenemos una milicia y tenemos colaboradores, tenemos personas a las cuales trabajan con nosotros. Tú y yo tenemos que entender una realidad. Y en esta milicia no estamos solos. En esta milicia tenemos que ir hacia adelante y vamos a pelear la buena batalla. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pedro que dice, os ruego que os abstengáis de qué, de los deseos carnales que batallan contra quién, contra el alma. ¿Quieres pelear la buena batalla? ¿Quieres militar bien en el Señor? Pues abstente. ¿De qué? De los deseos carnales que batallan contra
el alma. Quiere decir que en el instante mismo en que tú y yo, hermano, nos convertimos al Señor, el Señor nos trae. En ese mismo momento pasamos a integrar las filas de sus milicias. Y eso implica que desde ese momento tú y yo tenemos un adversario, tenemos un enemigo que nos va a hacer frente. Por eso es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Quiere decir, ¿sabes qué? Tu esposo no es tu enemigo. Tu padre no es tu enemigo, tu hermano no es tu enemigo. Tú tienes un enemigo feroz contra tu vida. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Nuestro enemigo es nuestro adversario, que es espiritual. Y tenemos que pelear bien esa batalla. ¿La estamos peleando? Los corintios no peleaban bien la batalla. Por eso Pablo le dice en una ocasión, ustedes se comportan como hombres. Ustedes se muerden unos a otros. Ustedes son niños en Cristo. Ustedes son carnales. Ustedes en vez de darle yo vianda y carne, tengo que darle leche. Y es necesario que nosotros como cristianos, que somos, tomemos conciencia de qué? Conciencia de una realidad, de una perspectiva, de una verdad. Que entendamos, hermanos, que mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos una batalla que tenemos que ganar diariamente. Ahora las mentes dicen, pero ya Cristo venció, Jesús venció. La salvación es personal, sí. La santificación es diaria. Diariamente estamos siendo santificados. Dios nos santifica, pero nosotros estamos en ese proceso de santificación. Y tenemos que perseverar. Somos guardados y somos guardados por Dios, pero tú y yo tenemos un proceso en esa santificación. Y diariamente tenemos que estar como peleando la buena batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Si tú piensas que esto es porque ya no, tú y yo peleamos la buena batalla, tú y yo tenemos que echar mano de la vida eterna. Jesús lo hizo, sí, lo venció, consumado es, todo está hecho, pero tú y yo tenemos que pelear una buena batalla. Tú y yo tenemos que echar mano de la vida eterna, a la cual fuimos llamados. Tú y yo tenemos, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que por la fe y la paciencia, los antiguos alcanzaron las promesas. ¿Y qué cosa es fe y paciencia? Esperar. ¿Y cómo se espera muchas veces? Se espera peleando y batallando. Estás peleando y batallando, tienes que pelear y batallar ardientemente por la fe. Timoteo tenía que presentar batallas en cuanto a la fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que tú y yo vamos a tener que presentar apologética, defensa de nuestra fe, contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Timoteo tenía que presentar defensa de la fe. ¿Y tú crees que tú y yo no? Vamos a tener que presentar defensa de nuestra fe. Y cuando alguien nos demande razón de la esperanza, este botón, razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿qué vamos a responderle? ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo peleamos esa batalla? A ver, dígame, ¿cómo lo podemos pelear? Si viene alguien ahora y nos dice, ahora demuéstrame la divinidad de Cristo. Demuéstrame que la Trinidad existe. Demuéstrame que hay un infierno real. Háblame de la salvación. Yo no creo que Dios existe. Demuéstrame que Dios existe. Lo mínimo, vamos por lo mínimo. ¿Cómo le presentamos defensa? Esto es una batalla. Y eso es una batalla.
Timoteo tenía que enfrentarse allí a personas que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. De hecho, había personas que decían que la resurrección era espiritual. Tú y yo tenemos batallas que vamos a enfrentar todos los días. En la casa, en el trabajo, con los hijos. ¿Cómo enfrentas la batalla con los hijos? Cuando vengan y te digan, papá, me he enamorado, ¿qué tú crees que debo hacer? Enséñame. Si tú no conoces la palabra, ¿qué consejo le vas a dar? La experiencia que tal vez tú crees que tienes del mundo de atrás. ¿Vamos a ir con la filosofía que traemos de atrás o vamos a hablar de la palabra? Eso es una batalla. Ahora, ¿sabes por qué te digo eso? Porque ahora vamos a ver cuál es el modo correcto de combatir. Verso 19 y verso 20. Vamos allá. Dice la actitud. Manteniendo la qué. La fe. Y buena. Conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son quién, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos allá. Ahora, no es suficiente con que tú y yo digamos ahora, estoy en una batalla, ya sé que estoy en esa batalla. Bien, ya estoy en ello. Vamos allá. Ahora, ¿cómo yo enfrento esa batalla? Y Pablo está diciendo, hay dos armas fundamentales para que Timoteo venciera esa batalla. ¿Y qué armas eran? Pablo dice, la fe y la buena conciencia. ¿Qué dice? Manteniendo la fe. Y cuando Pablo aquí de mantener la fe, no se está manteniendo, no está hablando de una fe subjetiva, sino de una fe objetiva. La Biblia no habla de una fe subjetiva y de una fe objetiva. La fe subjetiva se refiere a la fe que tú y yo recibimos para creer, esa fe que tú y yo recibimos, que tú y yo creemos en Dios, que tú y yo dependemos de Dios y demás, ¿no? Bueno, aquí Pablo no habla de esa fe. Aquí Pablo habla de una fe diferente. Habla de la fe de Judas capítulo 1 versículo 3 donde dice, ¿qué dice el apóstol Judas? Habla del aspecto doctrinal, de esa fe que una vez le fue dada a los santos. Es decir, habla de la fe que tú y yo recibimos doctrinalmente, de la fe de la palabra. En otras palabras, habla donde se nos exhorta a los hermanos a contender fervientemente por la fe que ha sido entregada una vez para siempre a los santos. Pablo está hablando de esa fe. ¿Qué dice Judas 1:3? Que donde se nos exhorta a quién, a los hermanos, a contender fervientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Ese es el aspecto doctrinal, es decir, la fe objetiva, la fe doctrinal. Y cuando Pablo está diciendo aquí a Timoteo la fe y buena conciencia, le está diciendo Timoteo, una de las razones por la cual una de las armas que tú vas a vencer esta batalla espiritual en Éfeso es manteniendo la doctrina. Manteniendo la doctrina. ¿Por qué razón? Porque no se refiere a que tú ahora vas a decir, no, tú vas a prevalecer si tú mantienes la doctrina. Hermano, un oficial puede llevar sus ropas, su ejército a la derrota.
puede llevar todos a la derrota si no le suministra un entrenamiento correcto. Si tú no le suministras los detalles correctos, la preparación correcta, cuando llegue a la batalla va a perder. Y así mismo pasa con la iglesia. Si tú en una iglesia tú no le suministras la enseñanza correcta, la preparación correcta, cuando llegue un falso maestro también va a perder. ¿Por qué razón? Porque no va a estar preparada. Por eso hago énfasis en el estudio bíblico. ¿Por qué razón? Porque si usted y yo no aprendemos doctrina bíblica, usted y yo podemos perder. Amén. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos creemos que sabemos todo, pero no lo sabemos todo. No, tenemos que saber que la doctrina bíblica es necesaria. Es fundamental. Es fundamental. Y de ahí es donde las epístolas nos mandan a nosotros, las epístolas nos mandan a nosotros a hacer énfasis en el conocimiento de la sana doctrina. Si no vamos allá, 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 y 5, ¿qué Pablo encomienda? ¿A qué? A advertir a algunos que no propaguen doctrinas, ¿qué? Búsquenlo. Vamos a buscar texto ahora. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. ¿Qué dice? Vamos allá. Leíste para Timoteo, como te rogué que te quedases ¿dónde? Efesios. Ay, muy bien. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, Diferentes doctrinas. ni presten ¿qué? Atención. Ni genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo te encomiendo que a que tú adviertas a algunos que no propaguen distintas doctrinas. El capítulo 3, versículo 2, que algunos, el capítulo 3 de Timoteo, capítulo 2, ¿qué dice? Uno de los requisitos de los obispos, ¿cuál es? No daba vino, no bendecía. Que sea apto Para enseñar. Marido de una para sola enseñar. El marido de una sola mujer que sea apto. Y decoroso. Sí. Cuidador y apto para enseñar. Muy bien. Marido de una sola mujer, decoroso, hospedador, y tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar un pastor? Dígame. El mormonismo. Testigo de Jehová. ¿Qué va a enseñar? La doctrina de Cristo. La sana doctrina. La sana doctrina. Si vamos al versículo 3, al versículo 9 del capítulo 3, ¿cómo tienen que ser los diáconos? Tienen que conservar ¿qué? El misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es la sana doctrina. Habla de una fe objetiva. El misterio de la doctrina. Entonces, los diáconos también tienen que guardar, conocer el misterio de la fe. Si vamos rápidamente, vamos a seguir buscando. Mira la necesidad que tenemos de una sana doctrina. Por eso es un arma fundamental. Capítulo 3, versículo 9. Vamos allá, lo vimos ya. El verso 15, ¿qué nos dice? No, lo dice con limpia conciencia. Ahora, el 15, ¿qué dice? Timoteo sepa qué, cómo tiene que comportarse en la casa de Dios. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la vida. ¿Qué es la iglesia? Dice, si yo tardo, Timoteo, tú tienes que saber cómo tienes que comportarte en la casa de Dios, que es columna y que es baluarte de la verdad. ¿Qué cosa es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Le faltó algo al texto. ¿Qué le faltó? ¿Casa? De Dios. ¿De quién es la iglesia? Nuestra. Tuya. De Dios. La casa de Dios. Y si es casa de Dios, ¿qué doctrina tiene que predicarse? La palabra de Dios. La del dueño
porque es columna también, y es baluarte de qué, de la verdad. Sé que hay que predicar la verdad. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, tienes que saber cómo comportarte. Entonces, capítulo 4, versículo 6, ¿qué más dice? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Que dice, si tú enseñas esto, tú serás un buen ministro. ¿Qué cosa es esto? La sana doctrina. Es importante, hermano. La enseñanza de la sana doctrina. Pablo es claro. Pablo dice, enseña esto a los hermanos. Porque para que tú enseñes esto, si tú quieres ser un buen ministro, tienes que enseñar la sana doctrina. Versículo 13, ¿qué dice? Un texto que nos gusta mucho a nosotros, magnífico. Mira, el versículo 12 del capítulo 4 dice que los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Para la edificación, para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Exacto. Y ahí, ahora, en el versículo 3 de Timoteo 4, dice, entre tanto voy, ¿qué? Ocúpate. En la lectura y la exhortación y la enseñanza. Muy bien. Ocúpate de la lectura, La exhortación y la enseñanza. la exhortación Y la enseñanza. y la enseñanza. ¿Qué está diciéndote? Ocúpate de la lectura, la exhortación y Enseñanza. la enseñanza. La pregunta aquí es, queremos enseñar, tenemos que también leer, tenemos que estudiar. ¿Qué lo dice? Entonces, todo esto, hermano, todo esto es fundamental. ¿Vale? El mismo apóstol Pablo en el verso 16, ¿qué dice? Búsquenlo. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Y Sí. de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Uy. Ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Viste cómo dice? No dice ten cuidado del diablo, no, dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira, la peor batalla espiritual que muchas veces enfrentamos, ¿sabes cuál es? Contra nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros mismos los que peleamos contra nosotros mismos. La batalla espiritual muchas veces viene a nuestra mente. Mira, le voy a decir algo a usted. Cuidado con la mente. Por eso Pablo siempre dice que una de las armas que tenemos que tener puesta es el yelmo. ¿Qué cosa es el yelmo? Un casco. La coraza de justicia. ¿Y para qué? Dice, no permita que en tu mente entre nada. La mente entra los pensamientos, las situaciones. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, tú puedes permitir que en tu mente, por tu cabeza huelen ¿qué? Los pájaros. Dice, pero no permita que hagan nido ¿dónde? En ella. Es lo mismo. En tu mente pueden haber muchos pensamientos, pero tú no permitas que los pensamientos entren a tu mente y hagan nido en tu mente. Porque ahí entra ¿qué? La batalla espiritual. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le dice ahí en el verso 16? Ten cuidado de ti mismo. Muchas veces cuando en nuestro pensamiento entran situaciones, empezamos a creernos cosas de nosotros mismos y empezamos a descuidarnos y empezamos a dejar de leer y empezamos a dejar de estudiar y empezamos a dejar de orar y nos empezamos a creer que somos los superhombres y las supermujeres, porque los cristianos, a ver, las mujeres también tienen que orar y estudiar, ¿sí o no? Sí. Y ya soy la super cristiana y el super cristiano. No. En la iglesia no hay ni super cristianos ni super cristianas. Aquí todos somos de carne y hueso,
que dependemos de un mismo Dios Amén. y sin ese Dios no somos nada. Y se lo digo que verdad no somos nada. Porque si yo le cuento una realidad que he pasado aquí, después se la cuento. Vamos allá, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Que se aparte de quién le dice Pablo a Timoteo. De disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso es, apártate de ellos, déjalo ahí. En otras palabras, capítulo 6, versos 20 y 21, que custodia a quién, evitando qué, vamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Quiere decir, hermano, que defender la sana doctrina siempre es necesario, es fundamental, es un mandamiento. Esa es una de las formas en la cual tú y yo vamos a pelear la batalla espiritual diaria. Timoteo era la forma en la cual tenía que batallar. En Éfeso, esa era la batalla. En nuestra vida, esa va a ser la batalla. Pero ¿cómo si yo no tengo falsos maestros a mi alrededor? Cuando viene una prueba a tu mente, cuando viene una tentación a tu mente, a tu vida, ¿cómo tú la vas a enfrentar? Si no conoces la palabra. Cuando viene alguien y te confronta con una filosofía, con un pensamiento, con una ideología de hoy, ¿cómo la vas a enfrentar? Cuando estás pasando por una prueba difícil, ¿cómo lo vas a enfrentar? No es un falso maestro, vamos a decirlo, pero es una prueba dura, es un pensamiento duro, es una difícil situación. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Sí o no? Entonces, y Pablo le dice la segunda arma. ¿Qué cosa es? Sosteniendo una conciencia sana, dice, y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, fíjate, tienes que tener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque muchos la desecharon, algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con sostener una enseñanza sana. No basta no basta con eso. Es necesario tener una buena conciencia. ¿Qué cosa es una buena conciencia? ¿Qué cosa es una conciencia? A ver, ¿qué me lo puede decir? ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es ese testigo interno, la luz interna esa, que nos dice muchas veces lo que está bien y lo que está mal. Nunca lo ha pasado. Todo el mundo tiene la conciencia. Todo el mundo tiene la conciencia. Hasta los niños. ¿No es que los niños cuando saben algo malo que dice Dios? ¿Qué tú crees que los acusa? La conciencia. Cuando usted hace algo malo, ¿quién te cree que lo acusó ahí? La conciencia. Pero no es usted cristiano. ¿Quién tocó su conciencia ahí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La conciencia es ese indicador moral, hermano, que Dios colocó en usted. Ese indicador moral que Dios colocó en usted para decirle lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es el indicador de sensibilidad humana que Dios puso en tu vida.
Es este indicador que el Espíritu Santo toca cada vez que tú haces algo bien y algo mal. Por eso cada vez que tú haces algo bien sientes paz. Por eso cada vez que tú haces algo que no está correcto, sientes falta de paz. Esa es la conciencia, esa es la forma también en que el Espíritu de Dios toca tu vida. ¿Entiendes? Entonces, la conciencia es necesaria. Ahora tienen por ahí. Las 12:35. Termino por hoy. La semana que viene, la otra más arriba. Sigo. Muy bien. A mí me pasó un poquito, ¿verdad? Vamos allá. Pues voy a la gente así. Muy bien, vamos allá. Vamos a orar para orar en esta hora. Padre, gracias te doy. Gracias por esta palabra. Te ruego que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Y más que en nuestros corazones, que podamos verdaderamente muchas veces discernir de la batalla en que nos encontramos. Y no solamente eso, sino que también podamos pelearla bien. Que podamos saber que nuestra lucha, nuestra batalla, Señor, no es una batalla humana, sino que diariamente estamos en una batalla espiritual. Y que solamente con tu palabra, y que solamente conociendo la Escritura y establecidos en la sana doctrina en Cristo, es que podemos vencerla. Y con una conciencia clara, pura y en santidad, es que podemos verdaderamente estar sólidos en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te pido por mis hermanos, ayúdales, Señor, igualmente a mí, Padre Santo, para cada día poder vencer cada batalla que se presenta en nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por este culto. Ayúdanos, Señor, a cada día vencer en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y amén.